Bueno, ya estamos con el doctor Julio César Cueva, penalista, conocido penalista, a quien lo hemos invitado esta mañana. ¿Cómo está, doctor? ¿Sí me está escuchando bien? Jimmy, qué gusto, buen día. Claro que sí. Buen día. Bueno, lamento haberlo hecho madrugar, doctor Cueva, pero era un tema muy importante. Tranquilo, yo madrugo a esta hora. Tranquilo, yo madrugo. Muy bien, muy bien. Doctor Cueva, mire, se ha desatado una suerte polémica por esto que ya no es, pues, excepcional, ¿no? Ya parece medio común que los narcotraficantes o gente relacionada con el negocio del narcotráfico alquilan estas villas, estas casas en ciudadelas privadas, con el agravante, por decirlo de alguna manera, de que en casi todas, o por lo menos la mitad, no puede entrar la policía porque son normas internas. Y me ha pasado, le digo, debo decirlo, yo fui un día a una reunión de carácter social cuando fui candidato, tenía 2 custodios, no lo dejaron entrar a los policías, entré yo solo. Entonces, ¿qué se puede hacer o cómo explicar lo que está pasando, que ya no es común, como digo, doctor Cueva? Gracias nuevamente por la invitación, buenos días a todos. A ver, eso es un error que la policía no sabe manejar y que a los administradores de las ciudadelas nadie les ha explicado. Las ciudadelas, en el 99.9%, no son propiedad horizontal. Significa que si bien es cierto la ciudadela puede estar rodeada de muros, esas calles no son calles privadas, son calles que pertenecen y son controladas incluso por el municipio. Tanto así que la luz que hay adentro en las vías es una luz que se cobra en las planillas. ¿Por qué? Porque todo eso es alumbrado público, igual que las calles. La garita lo que hace es poner en cierta forma un espacio para poder controlar quién ingresa y quién no ingresa. Pero la policía no está y no debe estar impedida de ingresar. Tanto así, usted recordará, hace algunos años eso era tan común que hasta que vino un gobernador y hizo meter preso a los de la garita porque no dejaban entrar a la policía cuando iban en auxilio de alguien que había llamado por un caso de violencia doméstica. Entonces es un error, primero el de la administración y segundo el de los guardias, que corren un riesgo porque están impidiendo la labor policial. La policía no está impedida de entrar a las ciudadelas porque simplemente esas calles son calles públicas, no son propiedad privada, y por lo tanto la garita no es o no tiene capacidad de impedir que la policía ingrese. Me parece un dato excelente y esperamos pues, que lo hayan escuchado en todas las ciudadelas donde le dicen al visitante no puede entrar o no puede entrar porque esto es privado, ¿no? Privado para la policía efectivamente no puede ser. Ahora, pero ¿cómo? Yo sé que es complejo, pero ¿cómo evitar qué resguardos puede tomarse un arrendatario de estas villas en ciudadelas privadas para no caer en esto que ya suena repetido? Es prácticamente secreto a voces que hay muchas ciudadelas cerradas donde los narcotraficantes o gente relacionada con el narcotráfico ha hecho de esas casas sus guaridas. Jimmy, esto no es tan complejo como pareciera. Lo que ocurre es que lamentablemente nosotros en la sociedad en que vivimos nos hemos acostumbrado a vivir con nuestras propias reglas, me refiero individuales, sin importar a quién afectamos. Y eso es algo muy simple de verlo. Usted se para en una esquina en cualquier calle y se da cuenta que cada uno va por donde le da la gana, se parquea donde le da la gana y no le importa si afecta al de al lado, al de atrás, al de adelante. Estas son mis reglas y el resto vea cómo lo resuelve. Eso también se traslada al tema de los arriendos. Quien arrienda realmente no le importa a quién le arrienda mientras le paguen. Y si le pagan un poco más de lo que esperaba, muchísimo mejor. Entonces no solo no le importa si a quien le arrienda tiene antecedentes, sino incluso si le arrienda a alguien que tiene un mal vivir. Porque a veces no solamente hablamos de gente que está vinculada al crimen, hablamos de alguien que saca la basura a la hora que le da la gana, que se parquea él y sus visitantes donde le da la gana, que hacen fiestas y ruido todos los fines de semana hasta la hora que les da la gana y nadie les puede decir nada. Entonces, pienso que lo que hay que hacer es crear probablemente una ordenanza que obligue a toda persona que va a alquilar a hacer una debida diligencia para fines de determinar no solo quién va a firmar el contrato, sino quiénes van a vivir ahí. Y esa debida diligencia es muy sencilla, porque usted simplemente puede ingresar, ¿verdad?, a la página de la Fiscalía, a la página de la Corte, y le van a salir si estas personas tienen antecedentes o no. Y usted sabrá si le alquila o no le alquila. Pero esta ordenanza también debe obligar a estas personas a entregar esta carpeta con esta diligencia previa a los administradores,
para que sea la administración de la ciudadela la que determine si permite o no permite la mudanza. Y obviamente bajo carácter de señores, aquí estamos, nosotros hemos verificado la información que ustedes nos han entregado, su debida diligencia, ¿verdad? Y hemos determinado que estas personas tienen antecedentes, están siendo investigados, están siendo procesados. Hay un reglamento interno de la ciudadela que probablemente habrá que cambiar, que dice que este tipo de personas no se admiten aquí, ¿verdad? Así como en otras partes hay ciudadelas o edificios en donde no se permiten mascotas o cosas por el estilo. De tal manera que no podemos permitir la mudanza. Pero es que en mi casa, señor, usted se la puede alquilar a quien usted quiera. Lo que simplemente tiene que hacer es alquilarla a alguien que esté fuera de estas prohibiciones que se establecen aquí para poder convivir. Eso haría no solamente responsable a los que alquilan, sino también, evidentemente, a los administradores que van a tener un conocimiento de quién vive ahí, porque no solamente quien alquila, pues yo puedo conseguir un testaferro que firme el contrato de alquiler, pero quien va a meterse a la casa es otras personas. Como en todas estas ciudadelas y edificios, hay que dar algún tipo de tag, algún tipo de tarjeta para poder ingresar, porque no es que usted ingresa sin decir quién es imperativo saber quiénes viven ahí y es fácil saber, porque si no le entregan a usted los nombres de todos los que van a vivir ahí, usted sin esa información no va a emitir las autorizaciones para ingreso. Entonces usted va a tener un control de quienes ingresan ahí. Pero no solamente voy a eso, Jimmy, sino que también esta debida diligencia. Creo que un municipio podría crear una página en donde con una clave los administradores puedan entrar a verificar directamente si estas personas tienen algún tipo de problema. Y esos problemas no solamente deben ser problemas legales, sino como ocurre en Airbnb, por ejemplo, que usted puede reportar a un inquilino de mal vivir para que nadie más le alquile. De tal forma que la ciudadela no solo se libra de estas personas que tienen problemas legales, sino también de estos que no saben vivir. Además, también debería contemplar la ordenanza la prohibición de que se permita el ingreso a las ciudadelas, no solo como residentes, sino como visitantes, a toda moto o carro que no tenga placas adelante y atrás. De tal forma que podemos así, en cierta manera, contribuir a que se reduzca la circulación de vehículos sin placa, porque si usted puede andar en las calles sin placa y probablemente no haya control, pero en algún lugar va a tener que parquear. De tal manera que creo que esto pudiera servir en muchos aspectos, no solamente para ayudar a controlar lo de los vehículos sin placa, a la gente que no sabe vivir o convivir, y también a aquellos que tienen antecedentes para reducir, porque hay que tener claro que riesgo cero no existe, para reducir la posibilidad de que estas personas se infiltren en las ciudadelas. Si la gente que alquila y los administradores no hacen eso, estos problemas los vamos a ver todas las semanas. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Mire, realmente el tema que usted acaba de mencionar es bastante importante porque las ciudadelas se rigen por un reglamento interno, pero que pasa por una votación de los propietarios, por la asociación de propietarios de diferentes ciudadelas, urbanizaciones privadas. ¿Sería legal poner dentro de esos estatutos la revisión de todos los antecedentes penales o cualquier otra información, no solamente de las personas que van a alquilar, sino de las que en algún momento también quieren comprar una casa dentro de una ciudadela privada? Sí, no sería ilegal. Si bien es cierto, la Constitución dice que no se puede discriminar a alguien por antecedentes penales, ¿verdad? No es una forma de discriminación. La gente tiene derecho al principio de autoprotección, ¿verdad? Lo que habría que hacer es reformar los reglamentos. El problema de reformar los reglamentos es que muchas veces cuando usted hace asamblea, y se lo digo por experiencia, esto que yo lo estoy hablando por experiencia, la gente no va. Pero la gente tiene que entender que el gobierno no puede estar en todas partes, que la seguridad también es responsabilidad de cada uno, de tal manera que todos tendrán que contribuir para reformar un reglamento que diga que hay un administrador que es el encargado de hacer la revisión de los antecedentes de las personas que se van a mudar, que no se le va a permitir mudar absolutamente a nadie que no cumpla con requisitos mínimos de no tener problemas legales, por ejemplo, ¿verdad? Así como, por ejemplo, usted puede quitarle las alícuotas, cortarle ciertos servicios a quien no paga las alícuotas. Y alguien va a decir, pero no me dan entrar a mi casa, no me dan. Señor, nadie le impide entrar a su casa, porque usted tiene que estar dentro de la legalidad. Entonces usted no puede pretender vivir fuera de la legalidad, pero además exigir derechos. De tal manera que sí, yo creo que se deben reformar los reglamentos, se debe imponer estas obligaciones a los propietarios de los inmuebles para que sean también en cierta manera corresponsables de la ayuda en la seguridad. Y al administrador el responsable de verificar esos datos para que no se vaya a filtrar ninguna persona que no deba, en términos de no solo su comportamiento ante la ley, sino también su comportamiento ante la vecindad. Me refiero a los que no saben vivir.
Doctor, y también, ¿qué es otra cosa que a lo mejor está faltando? Talleres comunitarios, el uso de la tecnología, porque vemos que en algunas ciudadelas de San Borondón sí tienen un botón de pánico que está conectado directamente con el UPC más cercano, con la Policía Nacional, y de hecho ahora último han implementado también un QR. Entonces, ¿qué sería también lo que nos faltaría para estas garitas de ciudadelas privadas? Mire, lamentablemente la gente en las ciudadelas se rehúsa mucho a pagar las alícuotas y eso es lamentable. Y cuando usted tiene que hacer inversiones extraordinarias es peor aún. Las garitas deberían ser blindadas porque de nada sirve que usted tenga 3, 4, 5 guardias y los que llegan con fusil y la garita no está protegida contra eso. A usted de nada le sirve. Usted ve muchas ciudadelas que el guardia sale casi que al carro a preguntar quién es. Entonces, si las garitas deben ser blindadas, deben de tener un botón de pánico, deberían tener un control de monitoreo en otro lugar, normalmente está en la garita, pero si tuvieran un control de monitoreo en otro lugar, por ejemplo, esa persona está mucho más lejos de la garita, de tal manera que es el que puede dar aviso si ve que ocurre algo en la garita. Hoy todo ocurre en la garita, de tal manera que si usted de entrada controla la garita, controla el ingreso, controla las cámaras, controla absolutamente todo, ¿verdad? Es un tema básicamente del diseño del modelo de seguridad. Pero eso requiere de inversión y normalmente, desgraciadamente, en nuestra idiosincrasia a la gente en eso no le gusta invertir. Pero yo pienso que es lo que hay que hacer, ¿verdad? También podría ser que alguien tenga acceso en cuanto a la alarma en el control, en eso que usted llama el botón de pánico, de tal forma que no solo le suena a la garita, sino que también hay alguien que puede ser o el administrador o el presidente de la ciudadela que se entera en tiempo real que algo está pasando en la garita y tiene la posibilidad de dar auxilio, de tal forma que la garita no es el único lugar desde el cual se pueda pedir ayuda. Creo que sería una forma de poder evitar que lo que ocurre en la garita se quede en la garita y la gente se entere cuando ya los hechos se han consumado en una casa o en alguna vivienda donde han baleado a alguien. Gracias por sus buenas ideas, doctor Julio César Cuevas. Que tenga usted un excelente día, muy amable, ¿eh? Un abrazo, doctor. Gracias, Jimmy, un abrazo a la distancia. Cuídense, muy amable. Muy amable.